Isaías capítulo 6 del libro de Isaías. Isaías 6. Dios está aquí, ¿alguien lo cree? Señor, muéstrate para los que les cuesta verte, te lo pido. Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines de esos ángeles, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con las tenazas del altar de Dios, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor y Padre celestial, gracias te doy por este día y por esta oportunidad de dar tu palabra. Mas quiero pedirte, Padre, que tú bendigas este mensaje. Y sinceramente, Señor, quisiera 20 minutos, 25, cerrar este mensaje. Mas si tú quieres más, aquí estoy. Pero yo quisiera, Padre, que la gente pueda interpretarlo y pueda escuchar tu voz. Nos has dejado cantarte y adorarte, pero te pido que verdaderamente pueda ser un canal y que la gente pueda interpretar tu voz. Que la congregación salga de aquí habiéndote escuchado. Yo te doy gracias por lo que has hecho hoy, por lo que haces ahora, por cada culto de esta iglesia y por los que me has dejado participar. Dejo todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y todo el pueblo dice amén. Antes de ir a la palabra, le cuento, hoy tuvimos un culto precioso en la iglesia de Ramón Roche. Son demasiado efusivos. Un poco más me tenían que orar a mí todos juntos. Pero una iglesia efusiva, muy gozosa, imparable, un tiempo precioso. Mientras apenas hubo, no pude predicar de primera y el espíritu se empezó a mover, la gente empezó a caer en los bancos, algunos hablaban en lenguas casi imparablemente, descontroladamente, algunos caían riendo, otros llorando, algunos endemoniados. Fue un culto de estos fuera de lo común. Y luego sí, tuve unos 15 minutos de la palabra o 20, y luego seguimos ministrando un culto re bonito y compartimos la Santa Cena. Dios quiera, como me dijo un hermano cuando entré, que lo que se recibió allí se multiplique el doble aquí. Y luego 10 veces más, o 100 veces más, o 1.000.000 de veces más en Chile cuando pisemos Chile. No se olvide que estamos en un mes especial de oración y de ayuno. Acuérdese de orar por mí, por mi esposa, que tenemos que ministrar en Chile los primeros días del mes entrante. Así que quiero contar con sus oraciones. ¿De acuerdo? Así que decirle que está al lado, de esto tampoco te quedes afuera, decirle: orá y ayuná por mi pastor, decirle. Yo quiero meterlo hoy en la historia. Dice: en el año en que murió el rey Usías. En el año en que murió el rey Usías. ¿Qué fue ese año? ¿Qué pasó en ese año? Yo le invito a que abra su Biblia en Segunda de Crónicas capítulo 26. Segunda de Crónicas capítulo 26 de la palabra de Dios. Y así rápidamente vamos a ver algunas particularidades. Yo quiero empezar a leerlo con usted y luego voy a continuar leyéndolo. Voy a darle algunos relatos rápidos de esta historia. Si a alguno le gusta anotar, va a poder anotar algún versículo de lo que voy a leer.
Pero yo quiero dejarle algo relacionado con este rey Usías. Fue un rey muy especial, muy particular, alguien fuera de lo común, diría alguien muy especial. Y dice la historia así: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía, ¿cuántos años? 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías murió y fue con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Diga conmigo: hizo a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió, no solamente dice buscó, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, a Dios, que dice, dígalo con más ganas, Él le prosperó. Y allí luego comienza una serie de cosas que hizo este hombre. Yo anoté algunas. Primeramente, fue muy joven cuando él tomó el reino. Tenía tan solo 16 años, nos dice el verso 3. Según la tradición judía, este Usías era primo de Isaías. Es decir, había un parentesco. Es interesante porque muy posiblemente este Isaías vivió el escenario de cerca, pero lo sorprendente que el escenario de Isaías comienza cuando su primo muere, y su primo era el rey. Y usted me va a ir entendiendo a medida que voy avanzando con el mensaje, porque quiero meterme no en la historia de Usías, sino en lo que viene luego. Y dice un poquitito más. Reinó muchos años, 52, dice el versículo 3. Es decir, que murió a los 68 años. Por otro lado, hizo lo recto, dice el verso 4. El verso 5 dice, buscó a Dios y persistió en ello, en buscar a Dios. Persistió, no solamente lo buscó, sino persistió. Esa palabra es importante para usted. Hay gente que busca a Dios por temporadas. Lo importante es que usted persista buscando a Dios. La clave de la bendición de la vida no está en que lo busques, sino que persista. Decirle al que está a tu lado, debes persistir buscando a Dios. Dice algo más esta palabra, dice el verso 5, que Dios le prosperó. El verso 6 y 7 dice que Dios le dio ayuda para vencer a sus enemigos. ¡Wow! Eso está bueno. Dios le dio ayuda, Dios peleó con él. El verso 8 dice que los paganos le traían presentes, es decir, lo reconocían, y se extendió su fama, ya que se había hecho poderoso. Y a su nombre, alabemos al Señor. La verdad es que sin darnos cuenta por ahí, hay una realidad, es como que puede ser que alguno sienta el sentimiento de querer hacerse poderoso. Puede suceder en muchos ámbitos de la vida. El hacerse poderoso es hacerse el líder, el principal músico, el principal ujier, la principal voz, el jefe de la principal voz. Él canta bien, pero yo soy el jefe. No he visto gente así, ¿no? En el trabajo uno quizá no trabaja bien, y el que trabaja bien es el que está trabajando, pero el otro es el jefe. El ser humano es como que busca ser poderoso, y eso es lo que Dios hizo con Usías. Es Dios el que lo hace, es Dios el que levanta a la gente y la pone en autoridad y en poder. Un poquito más todavía. Versículo 9 y 10. Extendió el crecimiento del pueblo de Dios, levantó murallas, torres, hasta en el desierto, hizo ciudades fuertes. Este hombre extendió el reino, hizo crecer el reino de Dios. Versículo 11 al 13, preparó ejércitos entrenados. Versículo 14 y 15, proveyó armas para sus soldados y además hizo armas especiales que tiraban flechas y piedras. Era un artesano este hombre. La verdad es que era alguien que hizo crecer el reino.
Versículo 16 dice que se hizo fuerte y poderoso. Pero quiero que usted me acompañe nuevamente al versículo 16. Cuando ya era fuerte, más cuando ya era fuerte, vamos de vuelta, más cuando ya era fuerte. Vamos de vuelta, más cuando ya era fuerte. Dígalo de vuelta, más cuando ya era fuerte. Vamos por tercera vez porque esto no se lo tiene que olvidar. Más cuando ya era fuerte. Es como decir, cuando ya alcanzó su lugar. ¿Se acuerda de los lugares altos de la prédica? ¿No? Es cuando alcanzaste tu lugar, el lugar que consideras que merecías, ahí es cuando alguno se sienta. Mas cuando ya era fuerte, cuando ya, y guarda porque muchos podemos estar en este lugar. He visto gente que alcanzando menos que lo que alcanzamos como pastores en este lugar se creyeron fuertes. Hay personas que se creyeron fuertes porque ya venían a la iglesia, Dios les prosperó, tenían un autito nuevo o viejo, pero tenían su primer auto y ya se creyeron fuertes. Así que decirle que está al lado, cuidado con sentirte fuerte. Pregúntale, ¿estás fuerte? Más vale que te sientas débil. No, que un muchacho no le pregunte a una chica si está fuerte. Por ahí le dice directamente, ¿estás fuerte? Ojo, Pero dice la palabra, más cuando ya se hizo fuerte, esto se le graba en el corazón, su corazón se enalteció. Y esto duele para su ruina. Y perdóneme por esta expresión, pero me sorprende. Wow. Ya parezco un perro. Su corazón se enalteció para su ruina. Decirle que está al lado, se la creyó. Le explico porque acá no existe esa gente. El que se la cree es el que ya la cree. Ya se cree que alcanzó la meta. Pero dice la palabra aquí, dice este versículo, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Porque, mire lo que dice, porque se rebeló contra Jehová su Dios, y comienza a contar un escenario. Se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque estás haciendo algo que no es bueno, y no te será para gloria delante de Dios. Entonces Usías, otro más. Quiero que se le grabe esto, por favor. Este hombre quiso ocupar el lugar que no tenía. Hizo lo que no debía. No quiero meterme en eso, pero le tiene que dejar una lección. Por eso muchas veces le digo, no juzgue, no critique, no se ponga en el zapato que todavía no le entra o le queda grande. No se meta en ese zapato. A alguien le caberá, déjelo ahí. Este Usías se metió donde no debía y le fue mal. Y dice la palabra un poquitito más. Entonces Usías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se levantó en ira. Estaba entrando al templo, yo soy el que va a hacer eso. Y en su ira contra los sacerdotes, dice aquí, lepra le brotó en la frente. La lepra era la enfermedad más horrenda que podía tener una persona. Delante de los sacerdotes le sucedió junto al altar del incienso.
Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Diga conmigo, Jehová lo había herido. Así que el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, no en el palacio. Qué fácil es perder el palacio, solo ensoberbézcase. Por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, ni siquiera pudo entrar al templo. Y Jotán su hijo tuvo a cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y fíjese lo que dice: y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Reinó Jotán su hijo en su lugar, o en lugar suyo, y a su nombre. Fuerte. Amén. Dice aquí que se rebeló su corazón para su ruina, se hizo orgulloso. Se rebeló, pecó contra el Señor, su Dios, hizo lo que no debía. Versículo 16. Dios no le honró con lo que hizo, dice el versículo 18. Y el 19 dice que a causa de eso le brotó lepra de la frente. Versículo 20 dice que Dios lo había herido. Diga conmigo, fue Dios el que lo hirió. Estuvo aislado, dice el versículo 21, y luego dice al final, murió leproso. Ese fue el año donde Isaías entra en el templo. Todo este panorama para que entienda: murió su primo, murió el gran rey, murió la persona que había muerto o había vivido como un espectacular y murió como un leproso. Alguien que había tenido éxito toda su vida. Yo no sé si alguna vez se vio defraudado por algo. En el año 1987 aproximadamente, en Argentina, millones de argentinos, y no solamente en Argentina, sino en Brasil, en Uruguay, Paraguay y en naciones que permitían que esto sucediera, podían ver un programa televisivo que representaba un predicador llamado Jimmy Swaggart. No sé cuántos aquí han visto ese programa años atrás. Bastantes. La verdad es que yo tenía, no recuerdo la edad, pero calculo cerca de 20 años y allí frente al televisor me quebraba, lloraba y un montón de cosas más. Decía: Señor, háblame. Y fue algo tremendo, algo muy bonito como Dios hablaba. Hasta que un día a través de los periódicos aparece un anuncio: predicador evangélico Jimmy Swaggart confiesa su pecado sexual. ¿Usted sabe cómo nos dolió? Sentimos una angustia. Yo no sé si alguien aquí alguna vez, algún líder religioso le ha fallado. Él era como el as de espadas del pueblo de Dios. Era un predicador donde se reunían miles de personas. Se dice que en el Maracaná, solamente en su mejor momento, en las tribunas que tenían capacidad para 200,000 y 100,000 en la cancha, 300,000 personas fueron a escuchar en Brasil a Jimmy Swaggart. Era el predicador. No había persona que viera su programa y llorara, pero mucho más, creo que mucho más lloramos cuando nos enteramos que murió, que pecó. Fue difícil. Creo que algo parecido y aún peor, estoy convencido, sintió Isaías, y ese fue el momento en el cual él entró en el templo. Él pudo en ese momento entender que su realidad social era difícil, porque él veía que un panorama malo se estaba desatando. El capítulo que sigue dice que el pueblo cada vez se hacía más rebelde. El pueblo cada vez se hacía más difícil. Es decir, el panorama social era complicado. Yo creo que de alguna manera no estamos lejos de este tiempo. No sé cuántos escucharán esta prédica, pero estamos en una sociedad complicada, donde no hay orden, donde se han perdido los órdenes, donde los padres rompen familia como si nada,
Hoy le decía a mi esposa Silvia, estábamos hablando sobre el tema del divorcio en las iglesias, porque hoy en día parece no sé qué, como que se está cada día liberando más. Lo siento decir y me duele decir, porque nosotros, miles de predicadores, los hemos defraudado. Hasta predicadores que se divorcian y luego con su nueva pareja forman una nueva iglesia o la misma. Y uno dice, ¿es lo correcto? No solamente eso, podría hablar de miles de cosas más que están sucediendo y que cuestan manejar, inmoralidades, en una sociedad que espera respuesta y la iglesia parece no tenerla tampoco. Así fue donde estaba Isaías. Isaías estaba turbado, su primo, su rey había muerto y el reino se estaba viniendo abajo. Él veía un panorama desagradable para la nación, ya que un tiempo de altivez y corrupción se había iniciado en esa nación. Es allí donde decide algo especial. Vamos otra vez a Isaías capítulo 6. En el año en que murió el rey Usías, dice la palabra. Dice aquí que Isaías se decidió ir ¿a dónde? Al templo de Dios. En el año en que murió el rey Usías. En el año en que murió el rey Usías, Isaías estaba en el templo y algo sucedió. Decidió rápidamente lo siguiente: dejar de mirar lo que estaba pasando hacia afuera, aunque ir delante de Dios con lo que sucedía. Segundo, dejar lo humano e insolucionable o no solucionable. ¿Usted tiene algo que no puede solucionar? ¿Tiene algo que es pasado y fracasado y que le duele? ¿Tiene un presente que necesita una respuesta? Isaías decide entrar al templo para mirar a Dios. Y así decide 3 verdades rápidas y ya lo voy dejando. La primera, decide enfocarse en buscar a su Dios. Esa debe ser nuestra primera meta cuando las cosas no salen como se desean. Entrar en una búsqueda desesperada y profunda de nuestro Dios. Dice el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Este hombre entra y allí comienza a suceder algo. Decirle al que está al lado, si estás en problemas y en tormentas y en algún momento de confusión, lo primero que tienes que hacer es entrar a la casa de Dios para buscarlo a Él. Debes encontrarte con Él. La segunda verdad dice aquí, cuando entres en su búsqueda, algo comenzará a desatarse a su favor, su gloria. Versículo 1 al 4. En el año en que murió el rey Usías, cuando todo estaba mal para este Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había ángeles sobrenaturales. Empecé a ver ángeles que volaban. Lo que me sorprendía es que tenían 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Y en ese momento los cimientos del templo, del lugar de las puertas, comenzaron a temblar con la voz del que clamaba. Se escuchaba un grito, Santo, Santo, la tierra está llena de tu gloria. Y todo comenzó a temblar y la casa se llenó de humo, dice el versículo 4. Es allí donde su presencia se hace más grande. Nadie puede a no ser que lo haga por su propia mano, pero
no lo haría tal vez tan bien. Nadie puede cortarse el cabello si no va hacia el que lo corta. Tampoco puede presentarse en una acción legal si no va un abogado para que lo defienda. Tampoco puede hacer las escrituras de su casa si no entra en una oficina donde hay un escribano que se haga cargo de la situación. Tampoco podrá enfrentar un accidente automovilístico de su propio vehículo si no tiene seguro. No podrá ir al seguro para que lo defienda. Y tampoco podrá encontrarse con Dios si usted no entra a su presencia. Encontrar todo lo que Él tiene. ¿Sabe lo que me he dado cuenta en estos meses, años que van pasando? Que realmente estamos en un buen nivel. Muchos desearían poder tener la posibilidad de alcanzar un templo como este, aunque alguien le diga no, pero muy seguramente algún pastor. Pastores que quisieran tener las sillas donde usted se sienta, la pantalla donde usted ve. Ministros que quisieran tener muchas cosas en la vida, lo que tal vez ha adquirido la congregación. Pero verdaderamente, a veces esos se transforman en tiempos peligrosos. En parte son como los lugares altos, donde Dios empieza a decir guarda, guarda, guarda. Y Dios empieza a decir acuérdate cómo llegaste, acuérdate quién eres. Acuérdate de tu debilidad, acuérdate de tu pobreza, acuérdate de tu insignificancia. Ahí es donde Isaías entra al templo y empieza a apreciar algo sobrenatural, diciendo aquí hay algo sobrenatural. Veía ángeles que volaban y algo que cubría el templo, que eran como los bordes de las vestiduras de Dios. Las voces que escuchaban decían, Santo, 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 tu gloria llena toda la tierra. Y en ese momento el edificio temblaba todo. Cuando tú te encuentres con Él, nada de lo material valerá lo suficiente, por más grande que sea. Cuando tú te encuentres verdaderamente con Él, cuando renuncies a tu carnalidad, cuando decidas tal vez en la madrugada romper tu sueño y decir Dios quiero encontrarte, allí es donde Dios aparece, ahí es donde Dios empieza a reflejarse, ahí es donde ves la gloria, es cuando dejamos de sentir la comodidad para decir necesitamos algo mejor que un techo de una casa, necesitamos algo mejor que un auto, te necesitamos a ti, soberano, y a su nombre. Ese es el momento, ese es el momento, ese es el momento, ese es el momento. Yo no sé si usted lo entiende, pero la mayoría de todos estos que he leído en estos días, el rey David, Usías, empezaron bien. Ambos tenían cerca de 16 años cuando recibieron el llamado. Y esto no solamente lo digo para los peligrosos adultos o viejos que tenemos aquí en la iglesia, sino lo digo para la generación joven que empieza bien y termina mal. Tenía 18 años, iba a predicar a las calles y estábamos en las plazas y en las estaciones y salíamos con grupos de jóvenes a predicar. Éramos un grupo bonito, algunos salían con su guitarra, yo salía con un pandero o alguien llevaba un pandero, me gustaba tocarlo. No era el predicador elegido, era un predicador más. Y recuerdo dentro de ese grupo había un muchacho que predicaba tan bien, me gustaba escucharlo, qué gracia. ¡Qué autoridad! Sus 18, 20 años eran un potencial tremendo. Futuro evangelista, predicador, pastor, lo que sea, lo que usted quiera pensar. A mí me fascinaba escucharlo, el ánimo que tenía. Luego supimos que siguió en la iglesia con nosotros, pero luego se enamoró, formó su familia y luego se fue a quedar a vivir en su barrio, vivía por Torcuato y no lo vimos más. Los últimos años que pude tener noticias, hará cerca de 10 o 15, me dijeron, se casó, se alcoholizaba, se separó de su mujer, arruinó todo lo que tenía y demás. Y yo decía, Señor, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Se pudo haber olvidado de tanto? ¿Qué es lo que le ocurrió? Cuidado con los lugares altos, muchachos. Cuidado, muchachas, con los lugares altos. Cuidado con olvidarnos de lo que éramos, de lo que Dios hizo. Cuidado con olvidarse que no somos nada o somos nada, que todavía seguimos siendo poco. Solamente encontrarnos con Él nos da vida. Muchos de ustedes madrugan por el dinero, madruguen por Él. Muchos de ustedes madrugan por sus placeres, madruguen por Él. Algunos pasan noches por su placer, por su gusto, por su agrado. Hagan una cosa, pasen la noche por Él. Ahí es donde Él se refleja, es donde aparecen ángeles, ahí es donde también su gloria empieza a llenar ese lugar. Es así donde puedes sentir tu pequeñez y tu pobreza, dice el versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo, de labios inmundos, habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos, y he visto con mis ojos al Rey. Y dice la palabra que voló allí uno de los serafines, de los ángeles que estaban ahí, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomado del altar con unas tenazas, tocó con él la boca de Isaías y dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es allí donde nos encontramos con Él. Es ahí donde tú limpias la culpa que tienes. Es allí donde te desarmas ante tanta grandeza. No sé cuántos lo conocen a Él, pero la verdad es que, y ya casi terminando, es allí donde escucho la voz que le dijo, ¿quién irá por nosotros? Y es allí donde Isaías, ante tanta realeza, decide levantarse y decir, heme aquí. ¿Cómo sigue? Envíame a mí. Cuenta conmigo. En ese momento, creo que Isaías ahí es como que se dio cuenta, Señor, vine al templo a llorar por mi primo, por el Rey. Vine a contarte todo lo que estaba mal. Pero hoy que me encontré aquí, no sé, me cambiaste la historia. Hoy, Señor, yo sé que yo puedo ser un instrumento, si sirvo para algo. Si que tú limpiaste puede ser tu instrumento. Que tal vez es el más chico de la congregación, el más diminuto, el más insignificante, el más pobre. Heme aquí, envíame a mí, Señor, yo iré. La realidad es que desde ese momento y en más, Isaías cambió la historia de su nación. La nación no cambió, pero él sí cambió la historia. Se transformó en el profeta, en el hombre que con su voz llenó pueblo tras pueblo, corazón tras corazón, familia tras familia. Todo bastó con un solo encuentro con Dios, ¿me entiende? No fue escuchar al predicador, no fue el templo, no fue tal vez que Dios le prosperara, fue encontrarse con Dios, donde toda su culpa fue borrada, donde creo que fue lleno del Espíritu Santo, donde nunca más fue el mismo. Se transformó en profeta de Dios, el Espíritu del Señor hablaba por él. Algunos dicen que Isaías fue el evangelista del Antiguo Testamento, de tal manera que antes que naciera Jesús, él anunciaba a Jesús, hablaba de aquel que había de venir, Isaías 53, Isaías 61 y tanto más, diciendo, vendrá uno diferente, vendrá el Salvador que ustedes necesitan. Es decir, cuando alguien se encuentra con Dios, Dios te empieza a hablar. Dios se transforma en tu amigo. Él ocupa el lugar de ese familiar que se murió y que ya no está más, sea rey, sea primo, sea quien sea. Él empieza a ser el que lo llena todo, el que te cambia la historia.
Isaías entendió cuál era el secreto de la intimidad con Dios. Entendió que la clave no era ser un pariente del más importante. La clave estaba en conocer a Dios. ¿Tú lo conoces? ¿Tú conoces al que vive? Aquel que está después de la muerte esperando a cada uno para derivarlos, posiblemente. ¿Tú lo conoces? Debemos frenar nuestros carros de la vida. Creo que debemos frenar nuestros vehículos, detenerlos a un costado, ponerle la palanca de cambio, poner las balizas y empezar a decir: Dios, quiero hablar contigo. Pare el motor, apague la radio y dígale: Dios, quiero empezar a escucharte. Estoy corriendo mucho en la vida, preocupado por esto, por el dinero que no alcanza. Estoy preocupado por la empresa en la cual me han despedido. Estoy preocupado porque las cosas no salen como pienso. Los problemas que tengo en la vida, Señor, estoy preocupado. Señor, las cosas no van mal. Bueno, párese, por favor. Ponga el cambio, ponga la baliza, pare el motor y dígale: Dios, quiero que me hables. Quiero que me hables. No quiero ser, Señor, uno de aquellos que está cómodo en los lugares altos. Quiero volver a escucharte. No sé si me entiende. Dios no es manipulable. Yo no puedo manipularlo. Yo tal vez puedo si quisiera manipularlo a usted, pero aborrezco eso. Trato de no hacerlo. Pero Dios no es manipulable. Dios solamente se rinde cuando ve un corazón rendido que dice: no puedo más. Es como que Dios dice: hey, tú que estás mirando la tele, por favor, escúchame. Estoy viendo el partido de Messi, por favor, no me molestes. Hey, buena mujer, tú que estás mirando la novela, por favor, frénate, tu mente está volando, dice Dios. Estás mirando cosas que te están haciendo daño para mañana. Por favor, Dios, no te metas en mi vida. Yo soy suficientemente grande para saber lo que hago con mi vida. Tal vez no nos damos cuenta, pero estamos como David en ocasiones arriba del terrado, con nuestro televisor mirando, y es el día de salir a la guerra y estamos allí mirando cómodamente. Cuidado. Cuando perdiste la realidad de encontrarte con Dios, primero estás en un grave problema porque el enemigo está preparando una cama. Vuelvo a decirlo, el enemigo está preparando una cama. A David le preparó una cama. El enemigo está preparando una cama. Y en segundo lugar, te estás perdiendo la oportunidad de encontrarte con el que es más grande. Yo recuerdo hace muchos años, y no sé si lo que voy a decir le va a ayudar, no le va a ayudar. Si no le va a ayudar, no me critique porque usted no está en mi lugar todavía. Pero cuando nosotros estábamos con la iglesia San Javier, había 20,000 cosas que teníamos necesidad. Como pastores, como padres, como iglesia, como integrantes de la iglesia. Nuestras sillas eran bancos de madera hechos por nosotros. No teníamos el templo con techo. Si lloviznaba nos mojábamos todo. Recuerdo una vez que un hermano vino y muy feliz me trajo un par de zapatos. Yo no entendía por qué me traía un par de zapatos. Me dice: pastor, lo que pasa es que yo el sábado pasado vine a la reunión de oración que teníamos antes del culto, y cuando llegué vi los agujeros en sus zapatos. Hoy tal vez nos falta la oportunidad cada tanto en algún mes en comprarse un par de zapatos. Tal vez es como que la necesidad lo demanda, no lo sé. El tener que estar medianamente siempre bien parado, bien listo, corriendo de un lado para el otro. Pero en ocasiones, y vuelvo a repetir, no juzgue demasiado rápido. Dios, Señor, hay cosas que extraño.
Extraño esos músicos que venían sábado, domingo, viernes, jueves, martes, miércoles. El único día que no teníamos culto era el lunes. Estaban todos los días. Y se quedaban hasta las 6 de la mañana o 5 del otro día para cuidar la carpa, para ir a trabajar luego. ¿Y por cuánto lo hicieron? ¿Por cuánto tiempo? Muchos meses y años. Luego venían el día después del trabajo y levantábamos paredes, revocábamos, todo salía torcido, paredes retorcidas. Creo que no había peores albañiles en Garín que los que teníamos. Pero estaban tan felices levantando las paredes de la casa de Dios. Y yo me sentía tan contento con esos guerreros. Eran re brutos, pero Dios estaba con ellos. Recuerdo una vez que estábamos en el altar cantando y esta escena la he repetido algunas veces y de repente se cortó la luz. Estaba la carpa, era una fila larga y estábamos todos adorando, una presencia de Dios tremenda. Y se cortó la luz. Los músicos estaban con sus instrumentos llorando. La presencia de Dios era muy fuerte. Estaba lloviendo. Y en ese momento el Espíritu Santo quebranta a los músicos y caen como explotados hacia el fondo y caen hacia el piso y quedan boca abajo bajo la lluvia que caía del lado de afuera de la carpa, porque no estaban adentro de la carpa. Salieron despedidos de la plataforma afuera con sus instrumentos y cables pegados encima, llorando desde el piso. El tecladista no sabía mucho de teclado, pero tocaba las mejores canciones. Usted dirá ¿por qué? Como se quedaba a cuidar la carpa, agarraba el teclado y se quedaba horas escuchando y sacando la melodía y buscando a Dios y buscando a Dios y diciéndole: Señor, enséñame, enséñame. No éramos valiosos para nadie a no ser para Dios. Mas en esta noche, diría en este Pentecostés, creo que todo Pentecostés comienza con quebranto, diciéndole: te necesito, Dios. Diciéndole: Dios, yo vengo a ti porque a pesar de que me has dado un abrigo y hay mujeres con calzados, hombres bien vestidos, muchachos con ropas por ahí medianamente caras, alguien con un buen reloj, alguien que le espera un vehículo en la puerta, auto, moto, lo que sea, volver a decirle: Señor, no quiero que llegue el momento en que muera el rey Usías para lamentarme. Hoy quiero encontrarte aquí. Hoy quiero encontrarte aquí. Hoy quiero encontrarte aquí. Tal vez en esta noche también, en esta madrugada. Hoy quiero encontrarte en este altar. Hoy te necesito en esta casa. Hoy quiero volver a sentir tu voz. Hoy quiero sentir que no es el pastor ni los músicos. Hoy quiero volver a sentir que estás. ¿Me entiende? Dios está buscando gente que lo busca en espíritu y en verdad. ¿Habrá alguien entre nosotros? Si tú eres un hambriento de Dios, ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Yo quiero terminar este culto con una llenura del Espíritu Santo. ¿Hay alguien que diga: yo también? Si tú quieres en esta noche venir a buscar de Dios, yo te invito a venir desde el altar a este lugar y decirle: tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Si tú tienes hambre, ven, grítalo. Necesito tu toque. Yo busco tu rostro. Tengo hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Yo tengo hambre, Señor. Tengo hambre de ti. Necesito tu toque. Necesito tu toque. Yo busco tu rostro. Yo busco tu rostro. Necesito tu presencia. Necesito tu presencia.
hambre de ti. Yo tengo hambre, Señor, de ti. Vamos. Tengo hambre de ti. Necesito tu toque, Maestro. Vamos. Necesito tu toque. Yo busco tu rostro. Necesito tu presencia. Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti, vamos. Tengo hambre de ti. Yo tengo hambre, Señor. Tengo hambre de ti. Necesito tu toque, vamos. Necesito tu toque. Yo busco tu rostro. Necesito tu presencia. Te invito a cerrar sus ojos. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, cuando yo llegué a la iglesia no estaba como estoy ahora? Si usted fue una persona o es una persona cambiada por Dios, levante su mano y dígaselo. Tú me cambiaste la vida. Dile, tú me cambiaste la vida. Tú me cambiaste la vida. Tú me cambiaste la vida. Decíselo. Tú me cambiaste la vida. Tú me cambiaste la vida. Tú me cambiaste la vida. Ahora dile, te vengo a buscar. Necesito tu toque. Necesito tu toque, Maestro. Necesito tu toque, Maestro. Necesito tu toque, Maestro. Necesito tu toque, Maestro. Necesito, tengo hambre. Tengo hambre de ti, vamos. Tengo hambre de ti. Necesito, vamos, vamos, vamos. Necesito tu toque. 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 Tengo hambre de ti, Maestro. Tengo hambre de ti. Necesito tu toque. Necesito tu toque. Yo busco Yo busco tu rostro. Necesito tu presencia. Tengo hambre de ti.
empiece a mover ahora. Recíbalo ahora, recíbalo, recíbalo, recíbalo. Recíbalo en esta hora.